Hola a todos y bienvenidos a Mucho Más que Fotos. Yo soy Pau Prada y me acompañan hoy en la charla Fernando Dávila. Hoy hablaremos de ISO, entre la luz y el ruido. Durante la charla hablaremos de varios temas como ISO, luz, exposición, ruido, ISO invariante y alguna cosita más. Desde que empecé en esto de la fotografía, ya por el año 2009, lo primero que tuve claro fue lo importante que es la luz en la misma. La luz se puede medir o controlar de distintas formas: exposición, ISO, e incluso se puede modificar luego en el procesado, jugando con el histograma. Para hablar de luz, ¿quién mejor que los compañeros que me acompañan hoy? ¿Quién se atreve a lanzarse? Vamos allá. Espero no ser muy cansino y muy cargante, pero bueno. Seguro que no. Arrancamos, vamos a ver. Cualquier fotógrafo aficionado, a no ser que haya empezado ayer a hacer fotos, sabe lo que es el triángulo de la exposición. Son los tres parámetros con los cuales controlamos la cantidad de luz que le entra al sensor y la cantidad de luz que va a tener nuestra fotografía. Es, por un lado, el tiempo de exposición, por otro lado es la apertura del diafragma, y el último pilar es el ISO o la ISO. Ahora os explico por qué lo del artículo en femenino o masculino. Si bien de aquí a un futuro no muy lejano el ISO va a carecer de la importancia que tiene actualmente como uno de los tres pilares del triángulo de la fotografía, porque la arquitectura de los nuevos sensores está evolucionando como toda técnica, sigue siendo pues algo fundamental. A ver, ¿cómo os explico qué es la ISO? En tiempos de Maricastaña, es decir, cuando las cámaras eran analógicas y había que poner un carrete con una película dentro de una cámara, la sensibilidad que nos daba ese carrete era para todas las exposiciones que íbamos a hacer con ese carrete, las 24 fotos, las 36 fotos, las 12 fotos, las que fueran. Entonces, si queríamos cambiar la sensibilidad de ese carrete, teníamos que comprar un carrete nuevo con otra sensibilidad. Entonces, no podíamos ajustar ese parámetro dentro de nuestra cámara. Teníamos que jugar siempre con el tiempo de exposición y la apertura del diafragma. No teníamos más parámetros. Con la venida de la fotografía digital, afortunadamente, entró en juego la posibilidad de cambiar el valor de la sensibilidad de nuestro sensor mediante un parámetro que se llama ISO. El nombre ISO corresponde a las siglas de la organización que le dio origen, es decir, International Organization of Standardization, o Organización Internacional para la Estandarización. Sin más, no se trata ni de una medida ni de un valor, sino simplemente de un acuerdo que tomaron distintas marcas y se quedó como eso, como ISO. Entonces, de ahí que no sepamos si ponerle artículo masculino o femenino. Normalmente vamos a dirigirnos a la ISO porque en teoría se corresponde con la sensibilidad y sensibilidad es femenino. Bien. Partiendo de ahí, con la ISO lo que controlamos es la luz que le entra a nuestro sensor, pero no en el momento de la toma, sino a la hora de hacer la conversión interna que hace el mecanismo de la cámara de los fotones que ha capturado nuestro sensor en relación a lo que nosotros tengamos puesto en la cámara. Para que entendáis, cada uno de los cuadritos que tiene el sensor, es cada uno de los píxeles, que en la técnica es un fotosito, cada uno de los diodos de los que está compuesto, imaginaoslo pues como una taza que recibe los fotones de luz que chocan en nuestro sensor. Los fotones no son más que energía que la luz emite. Obviamente, más energía cuanto más luz recibe el objeto y lo rebota, y menos energía cuando menos luz tiene. Es decir, tienes más fotones emitidos en una escena con luz que en una escena con sombra. Bien, pues el número de fotones que es capaz de capturar cada fotosito viene medido por los valores que nosotros pongamos en el triángulo de la exposición. Pero el valor ISO
tiene digamos, un mínimo y un máximo dentro de nuestra cámara. Normalmente, para cámaras de otras marcas, yo conozco Nikon, Canon y Sony, pero normalmente la sensibilidad oscila entre 100 y 3200 ISO. Todo lo que sea menor o mayor que esas dos cantidades son ISOs forzados, que ahora iremos a hablar con ellos. Intervenid uno de vosotros para buscar yo un par de enlaces, por favor. Muy bien, entro yo. Adelante, Fernando. Pues como decía Javi en su brillante explicación, la forma como reacciona el sensor a la luz que estamos permitiendo que entre a través del diafragma y la velocidad de obturación, esa forma de reaccionar más dramática o menos dramática a la cantidad de luz que entra es la sensibilidad ISO con la cual podemos jugar, siendo uno de los parámetros del triángulo de la exposición. Bien. ¿Qué más puedo agregar? No sé si Tomás me ayuda. Yo te puedo decir que el ISO antes era un dolor de cabeza porque lo único que hacía era o fastidiarte fotos o pensar que ibas a hacer una buena foto y al final cuando lo ves en la cámara era todo lo contrario porque hace mucho ruido y ahora sin embargo es todo lo contrario, es decir, subir el ISO sin miedo se puede hacer y sacar maravillosas fotos, pero es por la tecnología, pero ya no es tanto miedo como antes. Es una herramienta que no tanto como la velocidad o la apertura, que siempre ha sido lo mismo, el ISO, gracias a la tecnología, ha mejorado mucho y conseguimos hacer mejores fotos gracias al ISO. Claro, lo que comentábamos antes un poquito off the record es eso, ¿no? Que no se puede comparar tampoco el ISO de la analógica con el ISO de la última cámara que ha salido, porque es que en ese impasse, ¿no?, de tiempo ha cambiado, ha pasado, como tú comentas, Tomás, ¿no?, de ser un quebradero de cabeza a ser un arma buenísima para poder sacar ciertas fotos, ¿no? Javier, ¿has recuperado ese dato? Sí, simplemente os estaba dejando hablar un poco, porque por no convertir esto en un monólogo. Efectivamente. Sí. Es un simplemente diálogo. deciros que hay un montón de enlaces. Afortunadamente estamos en Internet y estamos en 2022 y hay un montonísimo de enlaces donde podéis ampliar este tipo de información. Hay uno que lo explica bastante bien, que es el blog del fotógrafo, blogdelfotógrafo.com/ISO, y allí lo tenéis absolutamente todo. Solo deciros que a ver, lo que es el ISO o la señal ruido-luz, simplemente es la sensibilidad del sensor a la hora de captar la luz que recibe y la podemos controlar. Esa es la ventaja mayor con relación a la fotografía analógica, que en la fotografía analógica, como os decía, ya venía controlado en el propio carrete, ¿vale? Entonces, es la cantidad de luz que es capaz de capturar la cámara, ¿vale? A ver, ¿cómo os diría yo? La sensibilidad es inversamente proporcional a la cantidad de luz presente. Es decir, cuanto más luz tengamos en el ambiente, o la escena que estemos fotografiando, menor sensibilidad ISO podrás utilizar o tendrás que utilizar, y viceversa. Es decir, si tú tienes mucha luz en el ambiente, utiliza ISO 100. Si tienes menos luz, utiliza ISO 400. Si estás en una calle de noche, utilizas 3200 o en un concierto. Si haces una fotografía nocturna, pues utilizar 6400. Los parámetros del ISO varían en duplicados. O sea, el primero es 100, el segundo sería el doble, 200, el tercero sería el doble, 200, 400, 800, 1600, 3200 y así ad infinitum, porque las capacidades de los últimos sensores arrancan, no sé, números ISO inverosímiles hace solo 10 años. 204.800 ISO, eso es una barbaridad. Pero bueno, a ver, muchos de esos ISOs son inventados, para decir, siempre habrá unos límites en los que tu sensor se tiene que mover. Ahí hablaremos dentro de un rato de lo que es el ISO invariante, pero antes teníamos que saber un par de datos de cómo maneja la luz el sensor
Porque, a ver, una cosa es la luz que nos llega al sensor, que digamos que son los fotones, que como los fotones no son regulares, en una superficie blanca rebotan de una manera, en una superficie amarilla de otra, en una roja de otra, etcétera, etcétera. Entonces, eso, digamos que ese ruido de fotones, ese no lo podemos evitar jamás, porque ese viene implícito con la luz que recibe el sensor. Luego, lo que es el ruido de lectura se divide en dos tramos, upstream y downstream, es decir, aguas arriba y aguas abajo. Donde actualmente están haciendo maravillas los sensores es en el último tramo. El segundo tramo, o sea, nosotros, haceos a la idea de la taza que os decía yo, de cada uno de los cuadritos, de cada uno de los píxeles que forma el sensor, es una taza que recibe luz. Esa taza puede estar medio llena, medio vacía, dependiendo de la luz que tenga la escena y de la luz que tenga ese punto en particular. Ese sensor convierte los fotones que recibe en electrones. Esos electrones son voltios, son energía, ¿vale? Tenemos que amplificar esa energía, porque claro, la energía que recibe un fotón es ínfima. Entonces hay un conversor analógico que amplifica la señal. Esa señal se ve amplificada con relación al número ISO que tengamos puesto en nuestra cámara. Hasta ahí todo de acuerdo. Ahí no se pueden hacer maravillas con el ISO y vamos a tener siempre problemas de digamos, la ampliación de esa señal. Donde teníamos muchos problemas, que era lo que decía Tomás antes, hasta hace 4 o 5 años que vinieron los nuevos sensores y las cámaras sin espejo y tal, era en la conversión de esa amplificación analógica a ceros y unos, a lo que tú vas a grabar o la cámara va a grabar en la tarjeta de memoria. Ahí es donde venían todos los problemas. Influía si, por ejemplo, el sensor estaba caliente, la cámara estaba caliente, porque llevaba un tiempo de uso, por lo que fuera, por la temperatura exterior. Dependía de si estábamos subexponiendo o sobreexponiendo la escena. Dependía de todos esos factores a la hora de grabarlo en la tarjeta. Hoy, afortunadamente, eso se está solventando con las cámaras ISO-LES o ISO invariantes, que luego explicamos un poco por encima lo que son. Intervenid uno de vosotros, porfa. Tomás, tú en estudio has notado mucho la diferencia entre el tema de la ISO antigua, con las antiguas cámaras y con las actuales. Yo no. Yo porque disparo siempre ISO 100. Ten en cuenta que yo controlo la luz con un flash y yo puedo aumentar la potencia del flash siempre. Es decir, a mí realmente en estudio me da casi igual la velocidad de obturación y el ISO. Correcto. Lo importante para mí es el luz del flash. Correcto, al final es el resumen también, que lo iba a comentar antes mientras estaba hablando Javi, es el tema de que la ISO siempre vamos a intentar que sea lo menor posible. O sea, si puedes tirar a 200, mejor que a 400. Hombre, ISOs en estudio siempre 100. Alguna Sí, vez sí, cuando no, he hecho fotos en estudio, como comentas, es un sitio controlado, ahí es 100 y punto. Efectivamente, pero por ejemplo, cuando voy a algún apartamento y prácticamente tengo o luz natural, muy poca luz, o sitios un poco complicados, ahí sí tengo que tirar de ISO. Ahí tirar ISO 1600, ISO 3200 es lo normal. Y bueno, antes, lo que decíamos antes, hace muchos años, pues tenía problemas, pero ahora con las cámaras de la D810 a la D850 ya dejó de ser un problema. Puedo disparar ISO 1200, 1600 sin problema ninguno. Lo dicho, eso es ahora, antes era un dolor de cabeza. Siempre depende del tipo de foto que hagas, claro. Si tú controlas la luz, olvídate del ISO. Es decir, ISO 100 lo dejas fijo y a correr. Pero estamos hablando cuando estamos hablando del ISO, estamos hablando en situaciones en las que tú no controlas la luz y tienes que controlar la cámara. Ahí sí, es donde realmente importa el ISO invariante y el ISO en general. Por eso te decía que, por ejemplo, cuando disparo en apartamentos, que es cuando más chicha o más caña le doy a la cámara directamente, porque es cuando más la fuerzo. Ahí sí tengo que tirar de ISOs muy altos. Sí, es donde tienes que inventar, ¿no? Un poquito. Claro, efectivamente, porque es la luz que... si quiero, normalmente esas fotos siempre son con luz natural. Es la luz que me entra en la ventana. Y dependiendo de la hora, hay veces que te entra muy poquita luz. Y ahí sí le tienes que dar mucha caña. O quieres hacer fotos dentro de una habitación que realmente tú ves, pero no hay tanta luz para la cámara.
y ahí sí tienes que disparar de ISO. Tienes que subir todo lo que puedas y que salga la foto. Correcto. Fernando, ¿querías comentar una cosita? Sí, justamente el ejemplo de Tomás puede contraponerse con el ejemplo de mi actividad. Tomás trabaja en el estudio fotográfico y tiene la luz controlada totalmente. Entonces, un ambiente controlado de luz te permite jugar con la potencia de las luces, de los flashes, y despreocuparte un poco de este tercer factor que es el de la ISO. En mi actividad, en cambio, que yo realizo fotografía callejera, es prioritario el conocer y el tener en cuenta siempre el ISO, principalmente por un aspecto que todavía no lo tocamos de lleno, que es el ruido. ¿Qué es el ruido? Es la consecuencia de usar ISOs demasiado altas o de no exponer bien. Entonces, siempre a tomar en cuenta esto, la ISO, el valor ISO es un valor que siempre debemos tratar de tomarlo el más bajo. Es decir, ISO 100, como decía Javi, cada cámara tiene su ISO nativo que va desde 100 hasta 3200, incluso hasta 6400. Cámaras que tienen valores de sensibilidad ISO 50 o 25 ya son ISOs, digámoslo, artificiales. Igual, luego de 3200, luego de 6400, las cámaras tienen valores 12825. Bueno, son valores artificiales de ISO que pueden ya comenzar a dar estos problemas del ruido, justamente. Vamos a hablar sobre la naturaleza del ruido. ¿Qué es el ruido? Cuando hablamos del ruido, debemos regresar a la fotografía analógica, porque había un fenómeno bastante particular y bastante similar al ruido, que era el grano. Cuando usábamos carrete de ASA o ISO, en ese entonces se llamaba ASA, casi siempre porque las cámaras, bueno, de los fabricantes Kodak, Ansco, fabricantes norteamericanos, usaban la escala ASA, que es American Standard Association, cámaras norteamericanas, mientras que las cámaras alemanas, Leica, Voigtlander, Carl Zeiss, Icon, usaban una escala llamada DIN, que era diferente, que quiere decir Deutsche Industrie Norman, algo así, no sé la pronunciación, norma industrial alemana. Entonces, la unificación de esos dos estándares se la logró antes de la avenida de las cámaras digitales. Las últimas cámaras analógicas ya usaban una escala unificada que era la ISO, y las cámaras reflex japonesas también, la Canon, Nikon, Olympus, Pentax y Minolta. Cuando tú usabas un carrete con una sensibilidad demasiado alta, usabas, por ejemplo, necesitabas usar un ISO 400, ISO 800, que eran películas un poco más costosas, pero que tenían más sensibilidad a la luz. Se producía un fenómeno especialmente visto en la fotografía blanco y negro, que era el grano. El grano era una especie de textura de motitas blancas y negras que se en la foto cuando usabas sensibilidades. Y obviamente la alta sensibilidad también nos daba altos contrastes, mientras que la baja sensibilidad de la película nos daba mejores colores. Con el advenimiento de las cámaras digitales, el fenómeno del grano no hay, sino un fenómeno parecido, pero muy diferente, ya que estéticamente, la cualidad estética del grano era muy utilizada y a mucha gente le gustaba y le gusta el grano que daba la película analógica. El ruido es diferente, el ruido no es estéticamente tan simpático como el grano de la fotografía analógica. Bueno. De hecho, el ruido hay que tratar de evitarlo, Javi. El ruido de luminosidad no es tan estúpido. El que peor Claro, es porque ruido de color es monocromático. Hay dos tipos de, buen punto. Hay dos tipos de ruido. El ruido de luminancia, que se llama un ruido monocromático. También lo llaman ruido de sal y pimienta, porque son puntitos o motitas blancas y negras. Y el ruido croma, que son aquellos puntos de colores tan nefastos en la fotografía, Javi.
Bueno, mira, como nos quedan unos minutitos nada más y vamos a dar paso al verano y dejar un poco vacío el tramo estival, y para dejar buen gusto y buen sabor de boca y buenas expectativas para hablar del ISO invariante con más profundidad, voy a dar unas pinceladas de en qué consiste el ISO invariante para que os quedéis así con la mosca detrás de la oreja y consultéis algún artículo porque merece la pena. A ver, el ISO invariante hay que justificarlo siempre dentro de un tipo de fotografía. Obviamente, en la fotografía de estudio que hace Tomás o en la fotografía de producto donde controlamos las luces nosotros no tiene ninguna utilidad. Pero en fotografía, por ejemplo, de esas fotografías espectaculares que veis de Nueva York por la noche, con todas las luces, de esas fotografías de auroras boreales, de esas fotografías de estrellas, de la Vía Láctea, etcétera, ahí es donde el ISO invariante cobra todo su protagonismo y es la estrella ahora mismo de la pasarela nocturna. Os cuento un poco en qué consiste. A ver, como os decía, hay tres tratamientos de la luz que entra al sensor, el aumento analógico y luego la conversión a digital. En esta conversión a digital, los nuevos sensores, sobre todo los elaborados por Sony, que los fabrica pues, para Nikon y para más sitios y para más marcas, tienen dos tramos de sensibilidad dentro de sus sensores. Un tramo que va desde el ISO 100 hasta el ISO 400 aproximadamente y otro tramo que va desde el ISO 320 hasta el ISO 3200 aproximadamente. ¿Qué ocurre? Que se solapan. Es decir, imaginaos que es una línea que va bajando y otra línea que va bajando de ISO 320 a 400 o a 3200. Entonces, en un momento dado se solapan. ¿Qué quiere decir esto? Que entre ISO 400 o 320 más o menos e ISO 1600 aproximadamente, da lo mismo que tires a ISO 320 que a ISO 3200. Da exactamente lo mismo. La señal de ruido que va a tener el sensor es exactamente la misma. ¿Qué significa esto para los fotógrafos nocturnos de ciudades? Que tú cuando expones, independientemente del método de exposición que utilices, matricial, puntual, el que tú quieras, tú sueles exponer para la escena completa. ¿Os dais cuenta que en una megalópolis de esta, iluminada por las luces nocturnas, las luces se te van a quemar, expongas como expongas? O las sombras se te van a empastar, que viene siendo lo mismo. ¿Qué pasa con este sistema nuevo de ISO invariante? Si tú antes tenías que disparar, por poner un ejemplo, a ISO 3200 para tener un equilibrio entre luces y sombras y te quedaban los puntos de luz quemados, los puntos de luz o un faro dentro de una fotografía de costa, yo que sé, una estrella dentro de una constelación que brilla más que las otras, eso se te aparecía quemado. Como todos más o menos sabemos, no es lo mismo una información blanca, es decir, un píxel blanco completamente del cual no podemos extraer información, que un píxel un poco gris o un píxel un píxel negro que tampoco podemos extraer nada, a un píxel un poco menos negro. Ahí sí podemos jugar. Entonces, con estas nuevas cámaras se puede extraer luz de las sombras mejor que bajar la luz de las altas luces. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú, si tenías que disparar a ISO 3200 para tener, digamos, un promedio entre las luces y las sombras, resulta que ahora puedes disparar a ISO 400. Tú, cuando sacas la foto de la tarjeta, vas a ver una foto negra, pero en postproceso subes las sombras, con lo cual las luces no se te han quemado y has recuperado las sombras sin ruido, porque es igual que hubieras tirado la foto. Si hubieras tirado la foto a ISO 3200, al recuperar ibas a tener ruido. Esa es la gran diferencia del ISO invariante. Y ahí lo dejo así un poco en suspenso, porque hay para hablar, ¿eh? Fernando, creo que querías comentar alguna cosita. Sí, es decir, que con el ISO invariante el rango dinámico no se achica
De acuerdo, porque cuando nosotros usamos normalmente ISOs altas, En ese el rango rango, dinámico se reduce. en ese rango donde se solapan En ese rango. las dos tendencias del sensor, en ese rango, el rango No. dinámico, los 14 pasos o los 13 pasos que tenga tu cámara, no se rompe. Es a partir Increíble. de... Sí, es increíble. O sea, Puedes la tecnología de los recuperar sensores es una barbaridad. O sea, puedes sacar fotos absolutamente negras, que tú Negras. las ves cuando estás tirándolas, las ves absolutamente negras, y luego levantas esas sombras y es que dices, bueno, esto es impresionante, es increíble. O sea, para ese tipo de fotografías les vino Dios a ver a esos fotógrafos de ciudades iluminadas. Sí, lo he visto, es increíble. Es sobrecogedor ver cuando tomas una foto radicalmente subexpuesta o en zonas radicalmente subexpuestas y te vas al computador, subes las sombras o, bueno, lo mismo sucede con las altas luces cuando se te sube mucho de luces, lo bajas, pero obviamente, como decías, las luces sobreexpuestas, los quemados son casi imposibles de recuperar. Y yo lo he notado mucho también en los objetivos. Es decir, tú tenías un objetivo bastante luminoso. En la A99, por poner un ejemplo, y yo tiraba una foto y tenía que poner el exposímetro a más 0,3 o más 0,7, casi siempre. En la Sony A7 III, al contrario, tengo que subexponer a 0,7 o subexponer a -1. Tienes que izquierdear. Efectivamente. Imagínate que Tomás usa un 50-1.2. Sí, todo lo que puede hacer con él. No le da el 1.8000 de la cámara. Tendría que tener un 1.32.000 para sacarlo bien. Imagínate. No creas, No creas que he trabajado en sitios muy oscuros. Y ese 1.2 te viene muy bien. Pero por supuesto. No, a lo que yo voy, que antes con la 99, por poner un ejemplo, tú tenías un límite en el cual te podía salir una mano movida en un concierto, por ejemplo. Sí. Ahora es que no te sale la mano movida, porque es que estás tirando a un 4000 de segundo. Estás tirando a un 4000. O sea, perdéis la recuperar foto. Perdéis la esencia de las fotografías de concierto en directo, lo siento. Luego andáis buscando ese efecto y buscáis un filtro en Instagram o en alguna aplicación por ahí. Tiene mucha experiencia con fotografía de conciertos. Sí. Es una locura. O sea, la misma foto hecha con la 99, te vas a los parámetros y dices, venga, ISO 800, un 25avo de segundo. La misma, hecha con la A7 III, con el mismo objetivo, lo mismo, exactamente todo igual, simplemente a través del conversor. Congelado. No congelado. Si antes estabas tirando a un cuarto de segundo, a un 25avo de segundo, y a ISO 800, ahora vas a poder tirar a un ISO 200 y a un 400 de segundo. Correcto. Lo congelas al final. O sea, espectacular. Es que cambia los parámetros a normales, o sea, como si estuvieras en la calle. Sí, exactamente. O sea, yo cuando recibí la cámara, cuando me vino la cámara 7 III, lo primero que hice fue apagar todas las luces, pruebas de ISO. encender una vela y hacer una foto. Y el resultado me dejó patidifuso. No te lo creías y dijiste, voy a poner la prueba, vamos, el primer día si no sale volando. Para nada. A ver, parecía que había una pregunta por ahí. Correcto, sí, os lanzo la pregunta que nos hace Olga. Ella dice que yo tomo fotografías con drones. ¿Influye el ISO en estas? Sí. Absolutamente. Lo que pasa es el problema de los drones es que lo que es el sensor es muy pequeñito. Todavía. Creo que hay algún loco que ha puesto una A7S dentro de un dron, pero claro, es jugarse 3.000 euros ahí en el aire. Le sobran. Es que hay drones para eso, hay drones de 6 hélices que son para eso, para montar una reflex. Sí. Hay drones muy grandes, pero un dron normalito como el sensor de un móvil. Alguno mejor pues tener el sensor de 1 pulgada, pero son sensores de móvil. Más o pero menos si hablamos de los drones que se usan en este momento de forma profesional, semiprofesional y de hobby, los DJI, por ejemplo, que son el referente de marca, podríamos decir que los son los buenos, ¿no? Los DJI que son de calidad.
Lo de cámaras Hasselblad son los que suelen usar el sensor de 1 pulgada. Creo que hay Sí. alguno más bajito que también lo usa, pero si no es el bueno, por así decirlo, Mavic Mini Lo, Pro también. Los dos usan lo que pasa, Hasselblad y no, tienen sensores ya de 1 pulgada. lo que no pasa, todos tienen sensor de Olga, 1 pulgada, ¿eh? Olga, que si Los que si dicen ahora Pro para sí. manejar el Mavic o el DJI necesitas una licencia y un permiso y Claro, es, un saber manejar, para manejar este otro que va montado en una cámara reflex, necesitas ser piloto, Pero directamente una piloto pregunta, de tal las vez Fuerzas pero porto Armadas. bien. Pero una pregunta para la persona que nos está escuchando. ¿Cómo se configura la ISO en un dron? Yo no he usado drones, ustedes de pronto tienen experiencia. ¿Se lo configura en el móvil o en el mando a distancia? En No la, sé. en la aplicación. En la aplicación Ah, para en la controlar el dron aplicación, se puede. correcto. Sí. Correcto. Gracias. Pues Pues nada, bueno, chicos, ¿queréis hacer un breve resumen o lo tomáis todo por concluido? en A ver, realidad, la luz es con lo que trabajamos en fotografía. Entonces, si tú la puedes controlar, cuanto más la puedas controlar, pues mucho mejor. Vas a tener lo que quieres, no lo que quiere la cámara. Ese es un fundamento esencial de la fotografía. Si puedes controlar la luz, tienes media fotografía hecha. Ya hablaremos de la luz en composición, de los parámetros de la luz, dureza, dirección, etcétera, etcétera. Así dejamos un poco abierta la puerta. Fernando, ¿quieres hacer algún genial. resumen? Sí, justamente que nosotros que somos aficionados a la fotografía y que nos gusta tanto este tema, el aprender fotografía es aprender a controlar nuestro material, nuestra materia prima número uno, que es la luz. Y eso implica conocer la naturaleza del ISO, conocer la naturaleza del ruido, y por eso debemos profundizar un poco en el tema. Siga. Tomás, Pues el ISO es un dolor de cabeza que ya no teníamos y ahora es más bien una herramienta que juega muy a nuestro favor. Tened en cuenta que es dar luz donde no hay. Sacar de donde lo que nosotros no vemos, la cámara se lo puede ver. Y hay que aprovecharlo. Podemos hacer fotos muy buenas, fotos que pensábamos que no se podían hacer, gracias al ISO y cómo está evolucionando el ISO en nuestras cámaras nuevas. o sea que nos lo vamos a pasar muy bien con todas las mejoras que hay y que están por venir. Pues nada, antes de nada echamos mucho de menos a nuestros compañeros Pablo y Joan, que hoy no han podido estar. Y hoy para finalizar voy a leer una cita de Óscar Colorado, que nos ha gustado mucho a todos en la preparación del programa, y que dice: la magia de la luz sigue siendo irreductible, misteriosa, incluso mística. Calificar a la luz como una mera colección de cuantos de energía sin masa es tanto como achicar a una persona a una masa de hueso, músculo y piel. Así como la humanidad tiene un misterio que traspasa la corporeidad, podríamos decir que la fotografía tiene un embrujo que trasciende a las partículas, los cuantos, los fotones y los paquetes de energía radiante. La luz es, por encima de todo, la claridad del mundo. Y hasta aquí la charla del día de hoy. Muchísimas gracias, compañeros, por estar hoy aquí. Esperamos que os haya gustado. Podéis encontrarnos en nuestro propio Clubhouse, mucho más que fotos, y también en nuestras redes sociales, Instagram, Telegram y Facebook. Un saludo y hasta luego. Nos vamos en 3, 2, 1. Adiós.